La transformación silenciosa, cambios invisibles en la conciencia colectiva. Descubre cómo, sin darnos cuenta, estamos caminando hacia un despertar que ya está en marcha. ¿Y tú? ¿Has sentido síntomas físicos, emocionales o mentales que no puedes explicar? ¿Podría tratarse de una señal de ascensión? Ese será el tópico que cubriremos esta noche aquí con su conductora Tania de Micrófono Abierto Go. Comenzamos. Buenos días, buenas noches o buenas tardes. Depende de dónde te encuentres. Aquí les habla su conductora Tania, dándoles la bienvenida oficial a este espacio sagrado y de educación, de ampliación conciencial y unificación. Gracias por conectarse a un episodio más de Micrófono Abierto Go, su podcast favorito latino. Gracias. Bueno, vamos a comenzar. Hoy hablaremos de cómo la conciencia colectiva cambia de manera silenciosa en gestos pequeños, en movimientos culturales y en transformaciones que no siempre percibimos, pero que marcan un antes y un después en nuestra evolución como humanidad. Cambios históricos invisibles. En el pasado, grandes revoluciones se gestaron en silencio. Un ejemplo clásico: la invención de la imprenta por Gutenberg en el siglo XV. Un invento aparentemente técnico que terminó provocando una revolución cultural. Al principio se usó para reproducir Biblias, pero pronto empoderó a las masas con acceso al conocimiento y fue clave en movimientos como la Reforma Protestante. Y señores y señores, si ustedes están escuchando esto o viéndolo por diferido en nuestro canal de YouTube, siempre es importante, para poder uno entender la situación actual, irse un poquitito al pasado, porque conociendo el pasado puedes entender mejor tu futuro, que es parte de la evolución humana. Y muchas personas omiten o no les interesa la historia, pero yo les quiero decir que es muy importante entender la historia antigua de nuestros ancestros, porque eso es lo que han reformado lo que somos hoy actualmente. Seguimos con la historia que fue clave en los movimientos como la Reforma Protestante, pero este control del conocimiento viene de mucho antes. En la antigua Grecia, el filósofo Platón propuso un modelo de Estado donde las ramas de poder estaban divididas. Algo que hoy todavía usamos, como el gobierno ejecutivo, el gobierno legislativo y el gobierno judicial. Su intención: mantener la estabilidad del Estado. Ahora, este concepto ha sido vendido por siglos como noble y necesario,
para orden, para control. Pero, ¿qué pasa si esa estabilidad también sirvió como justificación para el control estructurado? El filósofo Platón también creía que había clases sociales predeterminadas. Los filósofos gobernaban, los guerreros protegían y el resto de la población producía. Esta separación de clases se justificaba como natural, incluso espiritual. Además, las primeras religiones institucionalizadas no nacieron solo como devoción, sino como herramientas para coercionar al pueblo, crear normas morales y evitar el caos. Hoy seguimos replicando estas estructuras, solo que más sofisticadas. Y aquí es donde entra una palabra clave que quiero explicar. Discernimiento. ¿Qué quiere decir eso? Una palabra sumamente importante y más que nada en estos tiempos. Discernimiento, escuchen bien y por favor, con mente abierta como siempre yo exhorto. Discernimiento es la capacidad de mirar más allá de la apariencia. No aceptar todo por default, porque es así y tienes que hacerlo. Es aprender a cuestionar sin miedo. ¿Nos estamos entendiendo ahora? La segunda palabra que quiero que ya la memorices y la tengas presente. Libre albedrío. El libre albedrío es tu derecho sagrado de elegir. No solo lo que consumes o crees, sino cómo vives. A veces lo confundimos con libertad superficial, pero es algo más profundo. Es elección vibracional. Mi pregunta para ti, porque siempre en cada bloque me gusta terminarlo con una pregunta para que tú pienses, simplemente para que hagas conciencia. ¿Qué otras estabilidades crees que nos han vendido como necesarias, pero en realidad han limitado tu expansión? Movimientos culturales que abonan el cambio. Bueno, aquí vamos a hablar de los movimientos culturales que abonan el cambio. Vamos a remontarnos un poquito atrás en los años 60 y 70. Los movimientos hippies, feministas y los derechos civiles parecían marginales o incluso peligrosos para el sistema. Sin embargo, esas expresiones culturales abrieron grietas en el paradigma, grietas por donde se filtró la luz. La música, la literatura y la protesta fueron los canales de transmisión del cambio. ¿Te has preguntado cuántas ideas revolucionarias primero fueron canciones? ¿Qué libro, qué canción o qué película cambió tu manera de ver el mundo? Déjanos saber en los comentarios, porque así podemos leerlos y ayudar a expandir las mentes de otros que se conectan a este canal. La transformación actual. ¿La notas? Hoy vivimos un nuevo tipo de revolución. Es una revolución silenciosa, una revolución digital, una revolución emocional. Pequeños grupos hablan de espiritualidad, hablan de conciencia, de sanación energética, de memoria estelar. Pero también
se cuestionan las versiones oficiales de la historia, de la medicina y hasta la educación. No son masas todavía, pero la vibración está aumentando y eso, aunque no se vea, se siente. ¿Has sentido que en los últimos años tu manera de pensar cambió radicalmente? ¿Quién o qué fue la mayor influencia para despertar? ¿Cómo contribuyes tú al cambio? No necesitas ser un influencer, ni tener un podcast como yo, ni hablar en público. Con algo que tú compartas de que te impactó, que te expandió, es suficiente. Con que medites, con que escuches tu intuición. Tratar con respeto a quienes no piensan como tú. Otra manera de contribuir es sostener tu frecuencia cuando otros dudan. Cada microacto contribuye al gran pulso de transformación planetaria, pero ese cambio se construye con responsabilidad vibracional. ¿Qué estás dispuesto o dispuesta a hacer tú hoy mismo para aportar a ese despertar colectivo? Síntomas de ascensión. ¿Te ha pasado? Quiero hablar aquí este tema muy importante porque muchas personas lo están regando y compartiendo en las redes. Una de las señales más comunes del cambio vibracional que estamos viviendo como humanidad es el cuerpo físico hablándonos. Muchas personas que están reportando los mismos síntomas sin explicación médica son como esto: mareos sin razón aparente, un calor repentino en el cuerpo o escalofríos intensos, presión en la cabeza o la frente, como dijéramos si el tercer ojo se activara, cansancio extremo que no se alivia con dormir, ansiedad repentina, palpitaciones o emociones que surgen sin causa, cambios de humor repentinos, ganas de aislarse o hipersensibilidad sensorial. Muchos acuden al médico y los exámenes salen normales, pero algo está pasando en otro plano. Es una reconfiguración energética. Y permíteme compartirte algo muy personal. Los más allegados a mí conocen de esto, pero hoy lo hago público. Todo comenzó con dolor e hinchazón en mi rodilla. Los médicos inmediatamente sugirieron una operación, sin hacer todos los análisis necesarios. Muy posible que hay que abrirte ahí y revisar qué es lo que tiene. Quizás tengas un ligamento desgarrado, un músculo desgarrado. Eso, si no te lo arreglas ahora, puedes tener efectos secundarios, bla, 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 bla. Luego vinieron las palpitaciones. Sí, sentía que mi corazón se detenía, que no estaba en ritmo. Eso me alarmó. Me hice todos los estudios posibles, hasta una prueba de la arteria carótida. Señoras y señores, todo salió negativo. Ninguna explicación médica. Ninguna. Yo le pregunté a los médicos, pero ¿eso puede ser algo? No, eso a veces pasa. No, no me quedé confortable con eso. Y por si fuera poco, un día me atacó un vértigo tan grave que ni siquiera podía sentarme en el inodoro sin asistencia. En fin, terminé en emergencias, me hicieron un escaneo cerebral y nuevamente nada. La solución médica fue darme medicamentos con efectos secundarios como somnolencia, sequedad bucal,
dolor de cabeza o estreñimiento. En serio, esa es tu solución. Más drogas que tienen efectos secundarios. Y fue allí cuando decidí escuchar a mi yo superior. Medité con una práctica Kundalini específica y en semanas el vértigo se disipó. Mis dolores de rodillas se esfumaron. Mi corazón latía en ritmo secuencial y normal. Más adelante podríamos hablar de lo que es esta meditación o puedes explorar también las meditaciones que altamente recomiendo del Dr. Joe Dispenza. Hoy lo único que queda es un zumbido en el oído que más que molestia siento como un recordatorio vibracional. Este proceso es conocido como síntomas de ascensión. Así que no son enfermedad, sino ajuste. Bien, claro, si dudas, si no crees prudente, siempre tienes el libre albedrío de tomar tus propias decisiones de acuerdo a lo que resuene contigo y quieras creer, y puedes siempre ir a un médico para una segunda opinión. Recuerden, yo no soy médico, yo no puedo decirte que eso es lo que tienes porque no tengo la certificación apropiada de este mundo para determinar eso es lo que tienes. Simplemente es lo que es mi experiencia personal y la que muchos colectivamente han compartido en las redes y lo que se asume de acuerdo a lo que tú quieres creer, a lo que tú resuenes, con lo que tú vibras. Seguimos con todos estos síntomas, tienen también un porqué, y escuchen eso porque hay una información científica para explicar esto. Aquí entra el factor clave, la resonancia Schumann. La resonancia Schumann es una serie de frecuencias electromagnéticas que vibran entre la superficie de la Tierra y la ionosfera. Fue descubierta por el físico Winfried Otto Schumann en el año 1952 y se considera el latido electromagnético del planeta, o mejor conocido como el latido del corazón del planeta de nuestra madre Gaia. Su frecuencia base es de 7.83 Hz. A una pausa aquí para aquellos que no tienen claro lo que quiere decir Hertz en inglés. Es H-E-R-T-S o hercios en español. H-Z, H mayúscula, Z minúscula, es la abreviatura de Hertz, que es una unidad que mide la frecuencia. Es decir, cuántas veces por segundo ocurre una vibración o ciclo. Así, 7.83 Hz significa que hay 7.83 ciclos por segundo. Esta es la frecuencia natural del campo electromagnético terrestre. En los últimos años, esta frecuencia ha mostrado aumentos, picos inesperados e irregularidades que coinciden con reportes colectivos de síntomas físicos, emocionales o sueños intensos. Cuando la resonancia se eleva, muchas personas se reportan insomnio o despertares a las 3:33 o 4:44 a.m. de la madrugada, palpitaciones sin causa aparente, dolores musculares o articulares súbitos, hasta clarividencia temporal o aumento de intuición.
Esto se debe a que nuestros cuerpos, también eléctricos, resuenan con el planeta. Y cuando él cambia, nosotros también lo sentimos. Eso tiene un impacto en nuestro campo electromagnético. Ahora mi pregunta para ti. ¿Has sentido alguno de estos síntomas? Déjalo saber en los comentarios porque tu experiencia puede ayudar a otros que también están despertando. Y si sientes la necesidad de compartir lo que has vivido, no te sientas intimidado. Exprésate libremente con quienes también tienen una mente abierta y expansiva. Tal vez otros están pasando por lo mismo, pero por paradigmas sociales, miedo implantado, creencias limitantes, herencias culturales o el temor al qué dirán, se han sentido enjaulados o en silencio. Recuerda que en la ascensión eso ya no importa. No vivimos desde la validación externa ni desde la aceptación colectiva. Ya no somos piezas sueltas. Somos uno y cada uno tiene una misión, una frecuencia, un mensaje, un denominador común. Y si deseas profundizar más sobre este tema, te invito a escuchar el episodio Llamaradas Solares y Resonancia Schumann, Transformación de la Salud y la Conciencia Humana, que es el episodio 320. Allí, junto a la locutora cósmica María Auxiliadora y esta servidora Tania, exploramos más a fondo estos cambios vibracionales que están marcando a la humanidad entera. Es un episodio donde conectamos ciencia, intuición y experiencia para ayudarte a comprender que no estás solo en este proceso de transformación energética. Y esta servidora Tania, exploramos más a fondo estos cambios vibracionales que están marcando la humanidad entera. Bueno, mi gente, gracias por haber compartido este espacio conmigo. Recuerda que los grandes cambios no siempre llegan con ruido. A veces llegan con una brisa suave que transforma el paisaje sin que lo notemos. ¿Y tú? ¿Notas señales de un cambio de conciencia en tu entorno? Cuéntamelo en los comentarios. Y antes de irte, déjame saber, ¿qué tópico te gustaría que abordemos en el próximo episodio? Aquí con amor, respeto y gratitud, les habla su conductora Tania de Micrófono Abierto Go, recordándote que el cambio comienza por ti. Hasta la próxima con música de cierre y para quienes se están uniendo a esta frecuencia, bienvenidos a la tribu del recuerdo. Aquí sembramos conciencia, no seguidores. Chao y muchas bendiciones. Hasta la próxima.